Muy buenos días con todos y con todas. Siendo hoy miércoles 20 de octubre del 2021, ya estamos listas para poder darles una charla que nos habla del tema de la literatura juvenil. Primero, agradecerle a la doctora y a cada uno de ustedes por escuchar esta charla que es pues muy importante para conocimiento de cada uno de nosotros y pues porque nos va a enriquecer en cuanto al conocimiento y sobre todo a la cultura general. También tenemos que tener en consideración que pues nosotros como estudiantes de educación secundaria, de literatura, educación secundaria y bilingüe, pues tenemos que tener una visión muy clara de qué es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros alumnos. em, de acuerdo a nuestra localidad, a nuestro contexto, a la literatura que manejamos acá en Huancavelica, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos fundamentalmente, transmitir la visión y esta visión distinta de cada cosa que nosotros pues vamos a hallar en cada libro que leemos. Pues bien, para poder empezar vamos a tener también que saber que pues la literatura, eh, esta literatura juvenil se le va a llamar pues a la literatura que se trabaja con los estudiantes que están en educación secundaria y también en el bachillerato en la universidad. Si nosotros vamos a presentar lo que son obras, estos clásicos grandiosos como el poema del Mío Cid, el Don Quijote de la Mancha, em, entre otros, pues también tenemos que tener en consideración que estas obras clásicas pues van a ser un poco muy dificultosas en cuanto al comprendimiento de las letras para nuestros estudiantes, ya que estas han sido escritas en el castellano antiguo. Entonces, de allí tenemos que partir para poder dar a conocer nuevas obras literarias. Pero también hay que tener en consideración que van a existir tipos de literatura, ¿no? Que pues van a estar escritos con una facilidad léxica, que pues van a llegar con también cierta facilidad y más práctico a los estudiantes y alumnos en este periodo, ¿no? ¿A qué vamos a denominar pues literatura juvenil? A esta literatura, como ya habíamos mencionado, que va a estar distribuido en el ámbito de secundaria y también en un tanto del ámbito universitario, ¿no? Nosotros vamos a querer formar a través de esta literatura juvenil a jóvenes a quienes les vamos a permitir el ejercicio lúdico y también vamos a llevarlos a componer una didáctica más activa y favorecer a su pensamiento crítico en cada uno de nuestros estudiantes. Como también lo que nosotros queremos contribuir o lo que tenemos que contribuir como maestros de literatura, va a ser a que pues hagan programas sistematizados y razonables pues, de lectura en estos centros escolares. ¿Para qué? Para permitir pues a nuestros estudiantes que tengan un hábito lector más activo, con planes de lectura razonable, ¿no? Para poder también ahondar en este tema, en esta charla, voy a tener que hablarles de las características fundamentales que nosotros en conjunto hemos podido evidenciar estas características que pues nos van a permitir que nuestros alumnos pues sean los receptores principales de esta literatura juvenil. Lo que primeramente vamos a evidenciar va a ser el léxico adecuado y como ya había hablado yo de que pues las obras clásicas como el poema de Mio Cid, el Don Quijote de la Mancha, pues tienen un léxico un tanto más complejo por hablarse del castellano antiguo, pues ahora vamos a tener que presentar una variedad de libros, ¿no? Donde pues se utilice léxicos mucho más fáciles. Y pues desde ahí partimos pues a que nuestros estudiantes permitan el progresivo perfeccionamiento verbal, ¿no? Desde un léxico simple hasta un léxico mucho más complejo. Pues como
característica 2 y que tenemos que tenerlo mucho en consideración es el resultado de una literatura experiencial, ¿no? Pues esta literatura, más que una enseñanza de una literatura, tiene que ser una influencia en la vida de los alumnos, ¿no? ¿Para qué? Para que estos estudiantes pues logren resolver los problemas cotidianos que se aquejan día a día. Em, pero no solo por ello, ¿no? No solo por el hecho de que lean, sino también para que llegue a los jóvenes cada una de estas obras literarias propuestas. Estas obras que deberían tener una calidad, una identificación del joven y con su entorno de acuerdo a los personajes literarios. Como característica 3, pues yo puedo también decirles que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes en el pensamiento crítico y estético, ¿no? ¿Para qué? Para pues nosotros lograr un diálogo muy intelectual entre el lector y el libro, ¿no? Pues siendo la comprensión el nivel más alto y objetivo principal de esta actividad. Bien, continuando con esta charla que es muy interesante y sobre todo para nosotros que somos estudiantes de educación secundaria, vuelvo a reiterar, voy a darle el pase pues a otra ponente que es mi compañera. Ya, buenos días con cada uno de ustedes, siendo hoy miércoles 20 de octubre de 2021. Voy a continuar con la charla de la literatura juvenil y dando alcance de otras características, como por ejemplo, la característica 4 debe ser una literatura de transmisión, donde los grandes clásicos lo preparan a los estudiantes intelectualmente, pero la mayoría de los jóvenes no están preparados para dirigir la estructura de las grandes clasistas de la literatura. El otro también debe tener en cuenta a los destinatarios. En la educación secundaria se enfocan determinados libros, pues la diferencia entre alumnos y alumnas de primer siglo y segundo siglo. El alumno del primer siglo es preadolescente. El otro debe aspirar a mejorar la competencia comunicativa de la literatura. La competencia comunicativa es desplegar un conjunto de conocimientos sobre la lengua y los procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales, y podemos mejorar la competencia ampliando la diversidad de prácticas discursivas. La última característica tenemos: no debe renunciar a la calidad literatura. En, en un mundo literario, los autores son despreciados. En las obras que han sido escritas pensadas en un público juvenil. Es cierto que existen obras que no superan en calificativo de medio, mediocres. También hay muchos autores que esfuerzan en la que la obra que ofrecen tengan la suficiente entidad para considerar la literatura de calidad. Gracias, sería esto. Sí, compañera Cipriana, entonces, pues ya con esta charla, nosotros podemos darle a conocer a cada uno de nuestros compañeros y aquellos que nos quieran escuchar, pues que es muy importante, ¿no? Saber clasificar, saber determinar qué literatura, qué obras nosotros vamos a poder darle a conocer a nuestros estudiantes, de acuerdo también teniendo en consideración el nivel en que ellos se van a encontrar. Y como ya les habíamos dicho, el nivel a lo que nosotros queremos hacerles llegar, pues es este nivel crítico, a este nivel en el que el estudiante pues va a tener que dialogar con el libro, ¿no?
pues es muy cierto que hoy en día y a raíz de esta pandemia, muchos de los estudiantes han dejado a un lado lo que es la literatura, han dejado a un lado lo que es el hábito lector, por de repente estar inmersos en, qué sé yo, en el celular o en estas actividades de redes sociales, que pues puede ser productivo por un lado, pero no lo es tanto. Entonces, creo que desde aquí ya nosotros podemos hacerles ver que es muy importante el continuar con estas actividades, estos hábitos lectores, y más aún, ¿no? Que estamos en el proceso de formarnos, en el proceso de formar a estudiantes. Pues sí, y es muy cierto y es muy válido lo que tú dices, compañera, que pues la calidad literaria, muchos hasta incluso tildan de mediocres a aquellos nuevos autores que pues sacan libros que son muy buenos, ¿no? Que la prosa es impecable, que pues son libros extraordinarios y pues simplemente hacen un prejuicio por no ahondar en los temas, por no tener una mayor claridad, ¿no? Acerca de lo que se está tratando. Pues. Em, Hay que tener mucha consideración, tenemos que nosotros ser fomentadores, tenemos que ser nosotros ese esa herramienta para que pues llegue a todo este público juvenil, que es un tanto difícil poder cumplir con esta meta, porque pues ya hoy en día hay otras cosas que intervienen, factores externos, ¿no? Pero hay que también tener que concientizar a nuestra juventud. ¿Qué me podrías decir tú, compañera? De repente algo más que podamos ahondar. Sí es cierto, ¿no? Que hoy en día nuestros estudiantes que ya no practican más la lectura, ¿no? Y ya están dejando a otro lado, más se están basando, pero las investigaciones más facilidad nos ha dado en actualidad, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Ahí entran y la buscan toda información, ahí, de ahí no me la sacan, o sea, ya no hay la como decir, ¿no? Que como antes, ¿no? Averiguar todo en libros, en bibliotecas, todo. Deberíamos buscar, ¿no? Pero ahora más facilidad nos ha dado la tecnología, ¿no? Y eso sería, compañera. Entonces, pero también deberíamos, ¿qué libros, no? También deberíamos considerarlo como literatura juvenil, ¿no? Y a partir de esto también deberíamos saber qué características deberían tener. Las características que ya nosotros hemos mencionado son muy importantes, pero también qué libros, ¿no? Entonces, como ya les digo, los clásicos que son un tanto muy el castellano es un tanto más complejo, pero son muy buenos. Entonces, sinceramente, nosotros recomendamos los clásicos, ¿no? Esto, por ejemplo, si yo les hablo del poema de Mio Cid, o también no solamente esto, sino pues Los Miserables, ¿no? Que también es un clásico que pues habla de la revolución, nos va a hablar pues una perspectiva social, ¿no? Bastante profunda que se le recomienda a los estudiantes. Hablemos de Moby Dick, hablemos de estos libros tan importantes como de repente los escritos de García Márquez, los libros de muchos otros autores, y todos son tan importantes y todos tienen que ser tomados en consideración y todos tienen que ser muy bien analizados, todos tienen que ser muy bien interpretados, por lo que pues se les puede decir que ya las características que les hemos dado y también ya los conceptos que se les hemos dado lo tomen en bastante cuenta, no solamente como estudiantes, sino también como alumnos. Y eso es lo que nosotros queremos promover en nuestros estudiantes, que tengan conciencia de hábito lector, que,
que sepan, ¿no? Que pues estamos en una etapa en la que al captar estos libros, al procesarlos, va a ser para nosotros, para los estudiantes, eh, algo pues muy productivo, en tanto en su carrera profesional como también en su vida cotidiana. Y que pues ellos sean también transmisores de estos valores transmitidos, de estos conocimientos, ¿no? Porque en realidad es eso, en realidad la lectura lo que nos quiere llevar pues va a ser al conocimiento intelectual, a de repente a la cultura general, al enriquecimiento, ¿no? Pues eso es lo que queremos, dar resultado, esta literatura experiencial, esta formación de pensamientos críticos, estas competencias comunicativas, la calidad literaria, y pues que de repente no solamente se quede ahí, sino también ya con el tiempo vayan formándose nuevos jóvenes que van a estar envueltos en esta literatura, ¿no? Envueltos en este ámbito literario, teniendo también en consideración pues que en Huancavelica no hay muchos escritores reconocidos. Son muy pocos y son contados, pero también hablemos de nuestra querida provincia, hablemos de nuestro contexto. En nuestro contexto el irqueño, huangareño, son muy escasos nuestros escritores. Son muy escasos porque se puede deducir que pues no hay influencias activas para que se vea una literatura muy activa, ¿no? No tenemos influencias. Caso que no pasa con Pampasaya Caja, porque por allá hay una influencia grande, ¿no? Porque al estar pues cerca de Huancayo, ellos pueden tener una máxima influencia, pero nosotros al estar un tanto más alejados y en Huancavelica, pues ser tan limitada esta influencia, desde ya nosotros tenemos que ser reproductores, ¿no? Dándoles libros, primero incentivándoles a esta cultura de hábito lector, les incentivamos y los alumnos que se vayan entrando, que vayan viendo, que vamos viendo los resultados. Y entonces de allí podemos de repente ser un pueblo, una nación, donde pues vamos a tener escritores de calidad, que es lo que se quiere, ¿no? No limitarnos, no quedarnos en simples parámetros, sino más bien irnos más allá a grandes expectativas que pues dicen, no, soñar vale la pena soñar, pero de los sueños a la realidad, pues también hay pocos pasos. Entonces ya nosotros desde ya les vamos incentivando a que la literatura juvenil es súper, que la literatura juvenil ya debe ser activa, incluso desde la infancia, ¿no? Si nosotros vamos incentivando desde la infancia, ya pues en la juventud ya tenemos una más grande expectativa hacia las obras literarias, hacia lo que yo quiero, hacia un pensamiento crítico, hacia una literatura de transición, ¿no? Pero pues es un grande trabajo y pues no olvidemos que el trabajo es arduo y más aún luchando contra las redes sociales, e incluso deberíamos utilizar estas redes sociales como influencia para la literatura. Imagínense, hay libros digitales y nosotros deberíamos incluso crear nuevos libros digitales, incentivarles, viendo desde qué punto de vista o qué géneros literarios les va a ir gustando a nuestros estudiantes de nivel secundaria, de niveles universitarios, ¿no? Viéndoles más o menos a qué libros les enfocamos de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus criterios, ¿no? Entonces, pues nosotros desde ya les vamos recomendando que pues seamos incentivadores, seamos em, ese punto cero, ese punto de explosión que les da un avance a todos nuestros estudiantes. Entonces, en conclusión, queridos compañeros, querida doctora, tenemos nosotros que ser ese motor impulsador de llegar a nuestros estudiantes para que tengan este hábito lector,
para que esta literatura juvenil, esta literatura siga enriqueciéndonos, nos enriquezca de conocimientos, nos enriquezca de valores que pues hoy en día se está perdiendo y que pues la lectura ayuda a recuperarlos, ayuda, de alguna manera influye. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Desde ya agradecida una vez más en esta hermosa tarde, calurosa tarde, por habernos escuchado. La que les habla es Rosario Guzmán Huamancayo, estudiante de educación secundaria y bilingüe, cuarto ciclo. Mi nombre es Cipriano Vicas Wincho, de Educación Secundaria y Bilingüe, de cuarto ciclo. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes.